En la costa norte de Irlanda hay 40.000 columnas de piedra que suben desde el mar en forma de escalones perfectos. La mayoría tiene 6 lados, encajadas unas con otras con tanta precisión que durante siglos nadie aceptó que la naturaleza pudiera hacer algo así. La explicación que hoy repiten todas las guías turísticas suena sencilla: es lava enfriada, un fenómeno geológico, caso cerrado. Pero esa frase, tan tranquila y tan segura, esconde algo que casi ningún visitante conoce. Durante más de 150 años, las mentes científicas más brillantes de Europa se enfrentaron con verdadera furia por estas rocas, incapaces de ponerse de acuerdo sobre si las había formado el fuego o el agua. Familias enteras de sabios rompieron amistades por culpa de estas columnas. Y la última pieza del rompecabezas, la temperatura exacta a la que la piedra se partió en hexágonos, no se resolvió hasta el año 2018. Lo que usted está a punto de escuchar es la historia real detrás de una de las leyendas más antiguas de Irlanda, y es bastante más extraña que la propia leyenda. Si los misterios que casi nadie se atreve a contar completos le generan curiosidad, quédese hasta el final, porque lo que va a escuchar no termina donde usted cree que termina. Imagínese caminando por esa costa por primera vez, sin saber nada de geología. Lo que ve bajo sus pies no parece obra del azar. Son columnas de basalto oscuro, apretadas una contra otra, que forman un pavimento de figuras geométricas que se extiende hacia el agua y desaparece bajo las olas como una escalera que baja al fondo del mar. La calzada tiene alrededor de 40.000 columnas. Las más altas alcanzan los 12 metros, la altura de un edificio de 4 pisos. En algunos tramos, la capa de roca solidificada tiene 28 metros de espesor, y toda ella se quebró en pilares. El detalle que desconcertaba a cualquiera que llegaba era el ajuste entre una columna y la siguiente. No hay huecos. No hay mortero. Las piezas encajan con tal exactitud que en muchos puntos usted no lograría deslizar ni la hoja de un cuchillo entre una y otra. Parecen talladas a mano y colocadas con una paciencia que no es de este mundo. Piénselo desde la mirada de una persona del siglo XVII, alguien profundamente religioso, que conoce la naturaleza pero no conoce la ciencia moderna. Usted sabe que el agua no talla hexágonos. Sabe que el viento no apila piedras iguales una encima de otra. Todo lo que ha visto en su vida, las montañas, los ríos, los árboles, es hermoso pero irregular, torcido, imperfecto. Y de pronto tiene delante lo que parece una obra de ingeniería deliberada, ordenada, repetida 40.000 veces. Ante algo así, la mente humana hace lo que siempre ha hecho. Busca un autor. Necesita que alguien, o algo, lo haya construido con intención. Y por eso, mucho antes de que naciera la palabra geología, la gente de aquella tierra ya tenía una respuesta lista. Una respuesta con nombre propio, con personajes y con una historia que se contaba junto al fuego. El autor, según la antigua tradición irlandesa, era un gigante. Se llamaba Fionn Mac Cumhaill, que en español conocemos como Finn Mac Cool. La leyenda cuenta que Finn construyó esa calzada de piedra para cruzar el mar y enfrentarse a un gigante rival que vivía en Escocia, un tal Benandonner que lo había estado provocando desde la otra orilla. Arrancó rocas enteras de los acantilados y las fue clavando en el fondo del mar hasta formar un camino firme sobre las olas. Pero cuando por fin cruzó y vio de cerca el tamaño de su enemigo, comprendió que era muchísimo más grande que él, y regresó corriendo a su casa muerto de miedo. Fue su esposa Oonach quien lo salvó con astucia. Lo disfrazó de bebé y lo metió en una cuna enorme. Cuando el gigante escocés llegó furioso buscando pelea y vio a semejante criatura durmiendo, pensó que si el hijo tenía ese tamaño, el padre debía ser un monstruo colosal, y huyó aterrado destruyendo la calzada a su paso para que nadie pudiera seguirlo. Es una historia hermosa, de esas que un abuelo cuenta a sus nietos. Guárdela con cuidado en la memoria, porque más adelante va a descubrir que dentro de este cuento de gigantes se escondía una verdad que la ciencia tardó siglos en confirmar. Durante generaciones, esa leyenda fue la única explicación que la gente necesitaba. Todo cambió cuando el mundo culto de las ciudades se enteró de que aquel lugar existía. La calzada fue presentada formalmente ante la Royal Society de Londres, la sociedad científica más prestigiosa de la época, en el año 1693, a través de un informe firmado por Sir Richard Bulkeley, miembro del Trinity College de Dublín. En realidad,
El primero en visitarla con ojos de estudioso había sido, un año antes, el obispo de Derry. Poco después, en 1694, el médico Thomas Molyneux realizó el primer análisis serio de aquellas piedras y las describió como una imponente y enorme pila de columnas pétreas. Y ahora fíjese en un detalle que casi todos pasan por alto, porque va a ser importante. No todas las columnas de la calzada tienen 6 lados. Las hay de 4 caras, de 5, de 7 y hasta de 8. Esa pequeña imperfección, ese desorden escondido dentro de un orden aparentemente perfecto, parecía en su momento un defecto sin ninguna importancia. No lo era. Era, sin que nadie lo sospechara todavía, la huella dactilar de todo lo que vendría después. El verdadero problema empezó cuando la imagen de la calzada salió de Irlanda y cruzó el continente. En 1739, una artista de Dublín llamada Susanna Drury pintó una serie de acuarelas del lugar, con un detalle y una fidelidad que nadie había logrado antes. Ganó con ellas el primer premio que otorgó la Royal Dublin Society, y cuando esas pinturas se transformaron en grabados, viajaron por toda Europa de mano en mano. Por primera vez, científicos que jamás pisarían aquella costa remota podían contemplar las columnas con precisión. Y en el texto que acompañaba a uno de esos grabados, el geólogo francés Nicolas Desmarest se atrevió a sugerir, por primera vez en letra impresa, que aquello tenía un origen volcánico. Esa sola frase encendió una guerra intelectual que duraría más de un siglo. En un bando estaban los llamados neptunistas, liderados por el influyente y respetado mineralogista alemán Abraham Gottlob Werner. Su idea, hoy nos suena extraña, pero en su momento parecía razonable y ordenada. Ellos sostenían que la Tierra entera había estado cubierta, en su origen, por un inmenso océano primordial, y que toda la roca del planeta, incluido el basalto, se había precipitado poco a poco desde esas aguas a medida que el océano se retiraba. Para explicar el color oscuro del basalto, algunos incluso proponían que el carbón ardiendo en las profundidades había empujado ese material hacia arriba. Para los neptunistas, en resumen, la calzada era hija del agua. En Irlanda, el reverendo William Richardson defendía esta postura con verdadera pasión. En el bando contrario estaban los vulcanistas, que seguían la intuición de Desmarest y afirmaban que el basalto no era otra cosa que fuego solidificado, lava que un día corrió ardiendo y luego se enfrió. En esta trinchera estaban el reverendo William Hamilton y el matemático John Playfair. Y detrás de ellos, dándoles fundamento, se alzaba la figura del escocés James Hutton, el hombre al que hoy consideramos el verdadero padre de la geología. Lo que a primera vista parecía una discusión de eruditos aburridos sobre unas piedras era, en el fondo, una de las preguntas más grandes que un ser humano puede hacerse. Si la calzada era lava enfriada, entonces la Tierra había sido moldeada por un fuego interno que seguía vivo bajo nuestros pies, y el planeta tenía que ser inimaginablemente más antiguo de lo que casi todos daban por cierto. Esa conclusión tocaba fibras muy profundas, incluso religiosas, sobre la edad y el origen del mundo. Por eso el enfrentamiento fue tan feroz y tan personal. Hubo cartas cargadas de desprecio, acusaciones cruzadas de ignorancia, y reputaciones que quedaron marcadas para siempre por el bando que cada quien había elegido defender. No se estaba discutiendo una roca. Se estaba discutiendo, en silencio, la edad misma de la creación. La balanza empezó a inclinarse cuando los vulcanistas señalaron algo que estaba a la vista de cualquiera, escrito en la propia piedra, pero que nadie había querido leer con atención. Y este detalle merece que nos detengamos con calma, porque fue el que cambió el rumbo de todo. En las rocas de aquella costa, el basalto aparecía atravesando otras capas de material más antiguo, colándose por grietas verticales, cortándolas por la mitad. Solo un material que alguna vez estuvo fundido y líquido puede comportarse así, forzando su camino entre otras rocas. Además, dentro del basalto no se encontraba ni un solo fósil. Y eso era decisivo. Si esa roca se hubiera formado lentamente en el fondo de un océano lleno de vida, como decían los neptunistas, tendría que estar repleta de conchas, de huesos, de restos de criaturas marinas atrapadas para siempre. Pero no había nada. John Playfair tomó ese argumento y lo usó como un martillo contra sus rivales. La roca no guardaba ningún resto de seres vivos por una razón sencilla y demoledora. Nunca había sido sedimento del mar. Había sido magma hirviendo.
Poco a poco, la evidencia atrapada en las mismas columnas fue desmontando ladrillo por ladrillo la teoría del agua. El golpe definitivo llegó bastante después, cuando el gran geólogo Charles Lyell, en su célebre manual publicado en 1857, dio por prácticamente cerrado el debate a favor del fuego. El propio Lyell confesó su asombro de que hubiera existido tanta duda durante medio siglo sobre algo que, mirado con serenidad, resultaba ya tan evidente. El fuego había ganado la guerra. La calzada era lava, sin discusión. Y sin embargo, aquella gran victoria dejó abierta una pregunta enorme, casi tan grande como la anterior. Ya sabíamos que era lava enfriada. Pero nadie en el mundo era capaz de explicar por qué esa lava, al enfriarse, se organizaba sola en columnas tan ordenadas, tan hexagonales, tan asombrosamente parecidas entre sí. El que estaba resuelto por fin. Pero el cómo seguía siendo, tal cual, un enigma sin respuesta. Para responder ese cómo hubo que esperar casi otro siglo y medio, y lo curioso es que la respuesta no vino de Irlanda ni de un gran volcán, sino de un laboratorio que usó materiales que usted probablemente tiene ahora mismo en su cocina. A comienzos de este siglo, el físico Lucas Goering, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Toronto, trabajó bajo la dirección del profesor Stephen Morris en un experimento sorprendentemente humilde. No necesitaron lava ni volcanes. Usaron agua, almidón de maíz y una simple lámpara de calor. El almidón húmedo, al secarse lentamente bajo esa lámpara, se contrae y se agrieta, y al agrietarse forma columnas diminutas con exactamente la misma geometría del basalto, pero en miniatura y en cuestión de horas en lugar de siglos. Con el apoyo matemático del profesor L. Mahadevan, de la Universidad de Harvard, midieron esas grietas una y otra vez, con paciencia, buscando un patrón. Y encontraron una ley clara y elegante. El ancho de cada columna depende directamente de la velocidad a la que se enfría el material. Cuanto más rápido pierde el calor, más estrechas nacen las columnas. Cuanto más lento se enfría, más anchas resultan. Ese fue el primer gran paso. Pero todavía faltaba entender la forma, el porqué del hexágono. Y ese porqué llegó en 2015, cuando un grupo de investigadores encabezado por A. Hoffman recreó todo el proceso en simulaciones por computadora y observó algo revelador. Cuando la lava empieza a enfriarse, las primeras grietas no forman hexágonos. Se abren en ángulos de 90 grados, formando toscas figuras de 4 lados. Pero a medida que el frío penetra hacia el interior de la roca, esas grietas se reorganizan, buscando por sí solas la manera más eficiente de liberar la enorme tensión acumulada. Y ese camino de máxima eficiencia conduce, casi inevitablemente, a los ángulos de 120 grados. Es decir, al hexágono. Ahora recuerde aquellas columnas raras de 4, 5, 7 y 8 lados que mencioné al comienzo, las que parecían simples defectos. No eran errores de la naturaleza. Eran las etapas intermedias de ese proceso de reorganización, congeladas en la piedra para toda la eternidad. Cada figura imperfecta que usted ve en la calzada es, en realidad, una fotografía del instante preciso en que el fuego se estaba transformando en roca. Y aún así, después de todos esos avances, todavía quedaba una última pieza del rompecabezas. Una pregunta que la geología llevaba más de un siglo sin poder contestar con verdadera precisión. ¿A qué temperatura exacta se parte la lava para dar origen a estas columnas? Durante generaciones fue apenas una estimación, un número borroso que cada libro repetía sin certeza. La respuesta definitiva llegó en 2018, desde la Universidad de Liverpool. Un equipo dirigido por el profesor de volcanología Jean Lavalle, junto al investigador Anthony Lamour, diseñó un experimento que nadie se había atrevido a intentar antes. Consiguieron muestras reales de basalto extraídas del volcán islandés Eyjafjallajökull, la misma clase exacta de roca que forma la calzada irlandesa. Tomaron cilindros de unos 20 centímetros de largo. Los sujetaron firmemente con una prensa mecánica. Y los calentaron hasta superar los 1000 grados, hasta que la roca sólida se ablandó, cedió y volvió a comportarse como lava líquida, tal como lo hizo hace 60 millones de años. Entonces empezaron a enfriarlos de forma lenta y controlada, con los sensores midiendo el instante justo en que la piedra se fracturaba. El resultado fue asombrosamente exacto.
Las columnas no se forman en cualquier momento del enfriamiento. Se forman dentro de una ventana muy estrecha. Entre 840 y 890 grados centígrados. Es decir, entre 90 y 140 grados por debajo del punto en que el magma cristaliza y se convierte en roca, que ronda los 980 grados. Una franja diminuta. Un umbral casi quirúrgico, tan preciso que cuesta creer que sea obra del azar. Y ese hallazgo no solo respondió una pregunta que llevaba siglos abierta. Hoy ayuda a los científicos a comprender mejor cómo viaja el calor bajo la corteza de la Tierra, e incluso a mejorar la forma en que extraemos energía geotérmica desde el interior del planeta. Deténgase un segundo a pensar en lo que esto significa de verdad. No fue un gigante irlandés cargando piedras. No fue un océano primordial depositando capas. Ni siquiera fue un accidente caprichoso de la naturaleza. Fue una ley física, precisa, medible y repetible, que actúa siempre de la misma forma cada vez que se cumplen las mismas condiciones. Y una ley que se cumple siempre igual deja siempre, en todas partes, la misma huella. Esa es la primera implicación, y también la más inquietante de todas. Porque si esa huella es de verdad universal, entonces no tendría por qué aparecer únicamente en Irlanda. Y en efecto, no aparece solo en Irlanda. Cruce el mar hacia Escocia y encontrará la pequeña isla de Staffa. Dentro de ella está la célebre cueva de Fingal, una catedral natural construida con las mismas columnas hexagonales de basalto oscuro. Se formó durante el mismo gran episodio de volcanismo del Atlántico Norte, hace unos 60 millones de años, justo cuando Europa y América se separaban y la corteza terrestre se abría en grietas colosales. Es un sitio de acústica tan sobrecogedora que en 1829 le inspiró al compositor Félix Mendelssohn una de sus oberturas más recordadas. Los especialistas todavía debaten si se trató de una única colada continua de lava o de erupciones hermanas nacidas de la misma provincia volcánica. Pero la conclusión es difícil de ignorar, y a mí me pone la piel de gallina cada vez que la pienso. La leyenda antigua hablaba de un puente de piedra que un gigante había construido entre Irlanda y Escocia. Y resulta que, en el lenguaje frío de la geología, ese puente existió de verdad. Los dos extremos que hoy sobreviven, gastados por el mar, son precisamente la calzada irlandesa y la cueva escocesa. La memoria popular había guardado, disfrazada durante siglos de cuento de gigantes, el eco lejano de un acontecimiento absolutamente real. Y ahora, si se atreve, abra la última puerta del todo. En 2009, la cámara de alta resolución JRISE, a bordo de la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, fotografió el interior de un cráter en la región marciana de Marte Vallis. En sus paredes había columnas de basalto de entre 30 y 40 metros de altura, cubriendo una superficie de al menos 200 kilómetros cuadrados. Las mismas figuras. La misma geometría. La misma ley silenciosa. Y hay un detalle final, quizá el más importante de todos, porque en Marte esas columnas solo pueden formarse si la lava se enfrió en contacto con grandes cantidades de agua líquida. Aquellas piedras hexagonales, a millones de kilómetros de nosotros, son hoy una prueba callada de que Marte, alguna vez en su pasado remoto, tuvo agua corriendo por su superficie. La pregunta que Finn Cool intentaba responder a su manera, junto al fuego, hace tantos siglos, es en el fondo la misma que seguimos haciéndonos hoy frente a las estrellas. ¿Cuántas veces confundimos aquello que todavía no entendemos con lo que llamamos imposible? El gigante nunca fue una mentira. Fue simplemente el nombre que le pusimos, mientras esperábamos, a una ley que aún no habíamos sido capaces de descubrir. Y esa es la parte que a mí, personalmente, me deja pensando durante días. Cada cultura del mundo, incluida la nuestra, guarda historias que durante generaciones tratamos como simples leyendas de abuelos, hasta que un día la ciencia se detiene, las mira de cerca con humildad, y descubre que dentro de ellas latía un recuerdo verdadero. Por eso quiero dejarle una pregunta que va mucho más allá de estas rocas irlandesas. ¿Cuántas de las historias que a usted le contaron cuando era niño, esas que aprendió a llamar mito o superstición, estarán guardando en silencio una verdad que todavía nadie se ha tomado el trabajo de comprobar? Piénselo con calma, y si quiere, escríbame su respuesta en los comentarios, porque de verdad leo cada una de ellas. Si esta forma de contar la historia, con datos reales, con fuentes que tienen nombre y apellido,
y sin inventar absolutamente nada, es la que usted andaba buscando desde hace tiempo. Suscríbase a este canal y active la campana de notificaciones. La próxima piedra que vamos a abrir juntos esconde un misterio que casi todo el mundo cree resuelto desde hace años, y le aseguro que no lo está.